En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que usan esa expresión los unos a los otros para poder mostrar que los creyentes no son personas autónomas. No es que están en el mundo por sí solas, sino que pertenecen a la familia de la fe y que Dios creó la iglesia como una institución o un cuerpo, lo vamos a llamar así, un cuerpo interdependiente. O sea, cada uno de los creyentes pasa a ser parte de un grupo que depende de él y él de ellos. Dios le capacita al creyente y le llama al creyente a dar su vida por otros. Y Dios le dice al creyente que tiene que construir relaciones con todos los demás, porque Dios les dio a ellos lo que Él necesita para Él crecer en la fe. Y la imagen de un cuerpo es una imagen muy gráfica, ¿no? Es como el cuerpo humano. Muchos miembros, un solo cuerpo, cada uno cumpliendo una función vital para que ese cuerpo se desarrolle. Y así es la iglesia. La iglesia no es solo gente que se reúne en un culto, son miembros de un cuerpo. Entonces, la clave para una iglesia sana, para una iglesia viva, está en las relaciones que se desarrollan en la vida de todos los días. Y Dios no nos dio solamente la orden y nos dejó para que nosotros interpretemos y decidamos cómo hacerlo, sino que Él nos dio la guía para cómo esas relaciones tienen que funcionar. Y estos unos a los otros nos ayudan a entender cómo tienen que ser esas relaciones. ¿Cómo hacemos para vivir una vida de iglesia sana, donde como miembros de esta iglesia podemos usar lo que Dios nos dio, los dones que Él nos dio para edificar a otros y ellos edificarnos a nosotros? La semana pasada estudiamos el primero de los temas y hablamos acerca del amor. Y fuimos a un pasaje ahí, primera de Juan, donde leímos ahí a Juan exhortarnos en cuanto al amor mutuo. Y decíamos que amarnos unos a otros no es una opción, es una parte esencial de la vida cristiana. Es más, es la evidencia de que somos de Cristo, si este amor está. Y es un amor especial, es un amor que el mundo no puede tener porque es el amor de Dios puesto en nosotros. Es el amor de entrega, como lo estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el segundo concepto. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar otro pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Hoy voy a llevarles por unos cuantos textos, así que espero que tengan afilado el dedo para buscar en la Biblia, porque vamos a recorrer muchos pasajes. Pero este es el pasaje clave donde vamos a ser llamados a animarnos y edificarnos unos a otros. Animarnos y edificarnos unos a otros. Cuando pensamos en el ánimo, tenemos que arrancar un paso atrás y pensar que la razón por la que Dios nos va a llamar a animar a nuestros hermanos es porque necesitamos ánimo. Creo que todos estamos de acuerdo con que nadie es autosuficiente. No hay nadie que no dependa de otros y que pueda por sus propias fuerzas lograr avanzar y lograr todo lo que Dios planeó para esta persona. Nos necesitamos. Y algo que necesitamos de otros y otros necesitan de nosotros es el ánimo. Lo necesitamos porque vivimos en un mundo que está marcado por el pecado. Al entrar el pecado en este mundo, el pecado destruyó todo, todas las relaciones. El pecado afectó el alma de las personas, creando insatisfacción, creando angustia, ansiedad. Rompió las relaciones, los matrimonios, las familias, las amistades. El pecado trajo tremendas consecuencias en este mundo. Y entonces, aún consecuencias físicas, hay enfermedades. Y en este mundo de pecado, Dios nos ha llamado como creyentes a vivir vidas que le lleven gloria a Él.
Él nos llamó a vivir vidas de constante batalla contra el pecado. Él nos llamó a vivir vidas de confianza en Él, de dependencia en Él. Es más, Dios nos llamó a que nosotros entreguemos nuestra vida para servir a otros. Y Dios nos envía a hacerlo. Y todo esto va a traer mucha dificultad. La razón por la que los creyentes necesitan ánimo es porque estamos juntos en un mundo hostil, en un mundo difícil. Y no somos superhéroes. Somos hombres y mujeres comunes, con momentos de alegría y momentos de tristeza. Con momentos donde parece que la confianza en el Señor está en la cima y otros momentos donde parece que no podemos ver un centímetro más adelante de nuestras narices, todo es oscuridad y no hay esperanza. A veces pensamos, bueno, los creyentes inmaduros, la gente nueva en la fe o los débiles, ellos necesitan ánimo. Pero no es así. Si vos mirás las páginas de las Escrituras, vas a ver que están llenas de ejemplos de personas que amaban al Señor, fieles, consagrados, que se sintieron y necesitaron ánimo muchas veces. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, Pablo cuenta su experiencia con estas palabras. Dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Vos te imaginás al gran apóstol Pablo en un momento donde él está tan abrumado por toda la presión y todas las dificultades que él dice, ya está, no hay más esperanza, se terminó? A veces olvidamos que la gente que ocupa posiciones de influencia o que están enseñando la palabra son personas como vos y yo, que estamos luchando con nuestro propio corazón. Y el apóstol Pablo necesitó ánimo muchas veces en su vida. Y Dios usó personas para afirmar su vida. El ánimo es una parte muy importante de nuestra vida. Hay un texto en Proverbios 18:4 que dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Lo que está diciendo ese proverbio es que cuando una persona tiene ánimo, puede hacer frente a las situaciones más difíciles. Pero cuando el ánimo no está, entonces no tenés los recursos. No está lo que se requiere para poder hacer frente a una de las cosas más simples de esta vida. El ánimo juega un papel muy importante en la vida de todos nosotros. En la vida del pueblo de Dios también. Entonces, vos ves cómo la Biblia muchas veces toca este tema y muchas veces nos anima o nos estimula a tener buen ánimo. Aún nos da órdenes a vivir una vida cristiana de dependencia en el Señor, no arrastrada en la desesperación, sino confiada, segura y con gozo. Porque el ánimo es una pieza muy importante. En la historia, en el Antiguo Testamento, hay una escena que lo puede ilustrar muy bien. Ahí en Deuteronomio, capítulo 31, justo está el pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. Después de 40 años de deambular en el desierto, ahora están a punto de entrar. Moisés no va a entrar, tiene que pasarle el mando a Josué. Y Josué es el que va a guiar al pueblo de Israel. Lo que tienen que hacer es entrar a la tierra y conquistarla. Tienen que destruir las ciudades, tienen que vencer a sus enemigos poderosos. Así que hay una gran tarea por delante. Y fíjate ahí en el versículo 6, lo que Dios les dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo, esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Podés percibir lo que está pasando ahí? Ahí tenés el líder anciano a punto de dejar el legado a Josué. Y le está diciendo, Josué, lo que necesitas es tener ánimo. La promesa está. Dios va a darte todo lo que prometió hacer. Pero vos tenés que pelear. Y para guiar a este pueblo lo que necesitas es ánimo. Así que, ahí viene la orden, esfuérzate y ten ánimo. ¿Vos te imaginás qué hubiese pasado si esa nación hubiese estado desanimada? Hubiese estado pensando, no hay forma de ganarle a esos enemigos. ¿Qué sentido tiene entrar y pelear? Si hubiesen estado peleándose entre ellos en vez de ver la batalla allí adelante, ¿cómo podrían haber honrado al Señor en ese acto de fe de ir a ese campo de batalla? El ánimo era muy importante. Hay otra historia en Nehemías, capítulo 4, versículo 6. ¿Se acuerdan que esta historia pasó mucho tiempo después? Después que Israel entró a la tierra, conquistó la tierra, se asentó en la tierra. Muchos años de vivir ahí y al final Dios les castiga con un juicio por su rebeldía y todos terminan exiliados. Después de 70 años vuelven a la tierra, todo está destruido, la ciudad de Jerusalén destruida, y Nehemías vuelve con un grupo para reedificar la ciudad de Jerusalén. Y dice esto, ahí en Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque, acá dice la razón, mira, 70 años había estado la ciudad toda destruida. Llega un hombre guiado por el Señor a reedificarla, organiza a la gente y en pocos días se levanta la muralla y dice porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tan importante es el ánimo? Fíjate, el ánimo es lo que hizo la diferencia entre ver esas murallas tiradas por años y no hacer nada, o dedicarse a la obra y en coordinación lograr la tarea. El ánimo es algo muy importante. Como el pueblo tuvo ánimo para trabajar, avanzó. Bueno, déjenme sugerir lo siguiente. Vamos a leer en unos momentos el pasaje ahí en 1 Tesalonicenses. Esto está en el Nuevo Testamento y es una exhortación a la iglesia. La iglesia tiene que estar animada. ¿Por qué tiene que estar animada la iglesia? Tiene que estar animada porque la iglesia tiene una gran obra por delante. El Señor nos ha llamado a llevar el evangelio a todos los rincones de este mundo y a discipular a todas las naciones de este mundo. Esa es una gran tarea. Y la iglesia no puede darse el lujo de estar desanimada. Porque el Señor nos ha dado todo para tener gozo, seguridad, esperanza, diligencia, esfuerzo. Pero todo esto viene a partir de esta palabrita, el ánimo en el corazón. Y déjame decir algo más. No solamente Dios quiere ver una iglesia animada, sino, doy un paso más. Dios quiere usarte a vos para animar el corazón de las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede una persona que en un momento se siente totalmente devastada, al momento siguiente creer que es posible tener la seguridad y la confianza en las promesas de Dios que requiere poder avanzar por la fe y empezar a avanzar? ¿Cómo es que eso puede pasar? Bueno, las palabras tienen mucho poder. Hay muchos textos también que podemos buscar. Déjenme leer uno. En Proverbios 12:25. Le voy a leer un par. Proverbios 12:25. Dice así: la congoja en el corazón del hombre le abate. Hay un corazón que está destruido, derribado, abatido.
con tristeza que le agobian. Proverbios 12:25. Lo próximo dice, mas la buena palabra lo alegrará. Solo requiere una palabra para cambiar un corazón que está abatido, desanimado, angustiado, entristecido, para que ahora esté la alegría de vuelta en ese corazón y pueda ahora avanzar con confianza. Proverbios 15:4 dice así, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. En el 12:18, Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una palabra puede curar el alma. Ese es el poder que tienen las palabras. En el 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es la palabra a su tiempo. Así que de esto se trata este principio que vamos a estudiar en los minutos que nos quedan. El principio es este. Dios quiere que su iglesia esté llena de confianza, de entusiasmo, de gozo. Quiere que esté animada con lo que Él le llamó a hacer. Y para eso Dios le ordena a cada creyente que en vez de ser instrumentos que derrumben, que carguen el corazón, que desalienten, más bien que sean herramientas de aliento, que puedan hablar palabras oportunas a corazones afligidos para que esos corazones sanen, que esos corazones se llenen de alegría, que esos corazones vuelvan a confiar y puedan ponerse de pie para hacer lo que Dios les llamó a hacer. Ahora sí, vamos entonces a 1 Tesalonicenses 5, versículo 11, y leemos el texto, solo un versículo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia de Tesalónica, cuando recibió esta carta, era una iglesia muy nuevita. El apóstol Pablo había llegado ahí en su segundo viaje misionero porque él estaba fundando iglesias en Asia, pero tuvo una visión donde un hombre de Macedonia, que era de la otra provincia de Europa, estaba llamando y diciendo, por favor, vení, ayúdanos. Así que Pablo, cuando vio esa visión, dijo, Dios quiere que vayamos. Cruzaron hasta Macedonia, llegaron a Filipos, empezó la iglesia ahí en Filipos, y un gran turba, ¿no es cierto?, terminó haciendo que Pablo tenga que escapar. El próximo paso fue Tesalónica. Cuando él llega a Tesalónica, su idea es poder empezar una iglesia ahí. La ciudad de Tesalónica es una ciudad estratégica, era una ciudad grande, con mucha influencia regional, y Pablo pensó, acá tiene que haber una iglesia para que de acá se desparrame el evangelio. Así que llegó hasta ahí y empezó a predicar. Muy poquito tiempo después empezaron los problemas. Y de nuevo la persecución arrancó y se volvió tan intensa la persecución que Pablo tuvo que escapar solo 3 semanas después de haber llegado. O sea, en 3 semanas Pablo llegó, predicó, gente se convirtió, empezó a aprender, él les enseñaba todo lo que podía y al final se tuvo que escapar, se tuvo que ir. Y ese grupito de personas quedaron en Tesalónica reuniéndose, creciendo en la fe. Un tiempo después Pablo se preocupó y pensó, ¿qué habrá sido de la iglesia allá? Tenía una carga en su corazón, quiero saber cómo están, pero él no podía volver porque no era bienvenido en esa ciudad. Así que él lo manda a Timoteo para que él averigüe cómo está todo allá. Cuando va a Timoteo, encuentra la iglesia y la iglesia está creciendo. Es una iglesia que aunque es muy nuevita, su fidelidad al Señor es asombrosa. La iglesia está siendo luz y testimonio a toda la región.
y gente que se convirtió en Tesalónica están predicando en otras ciudades y en otras provincias. Y Pablo está asombrado y escribe esta carta en medio de todo ese gozo. Él le escribe para decir el gozo que él siente por todo lo que Dios está haciendo ahí. Pero más, aunque la iglesia está muy bien, hay algunos problemas en la iglesia. Y Pablo quiere ayudar a corregirlos. Pablo quiere darle más instrucción en algunas cosas que no habían podido enseñarle o que estaban en peligro de caer en falsas doctrinas. Entonces él le escribe esta carta para corregir algunos de estos puntos. Y uno de los temas más tratados en esta carta es el tema de la segunda venida, del regreso de Cristo. Esta iglesia era una iglesia que estaba esperando que Cristo vuelva a buscarles, pero tenían algunas cosas que no estaban entendiendo bien. Así que Pablo les explica cuál es el plan de Dios para volver a buscar a la iglesia de Cristo. Entonces el contexto de la carta tiene que ver con una iglesia fiel, una iglesia nueva, una iglesia que está expectante del regreso del Señor, sabe, estos son los últimos tiempos. Es una iglesia que está siendo perseguida y está sufriendo por toda la presión social que hay. Y en ese contexto, leemos, si vos podés leer después el capítulo 5 del 1 al 11, tiene que ver con estos últimos tiempos. Y está alentando a la iglesia con las promesas de Dios, diciéndoles que Dios era soberano, estaba dirigiendo todo esto hacia un gran propósito final. Y al final de todo este párrafo es que aparece este versículo que acabamos de leer. Entonces lo podemos pensar así. En la iglesia de Tesalónica, estos hermanos que están bajo presión, que saben que es el último tiempo, que Dios les está usando para avanzar el evangelio, estos hermanos necesitan afirmarse aún más en algo que es clave para que esta iglesia siga desarrollándose. Y es este principio de animarse unos a otros. Veamos los detalles del versículo. Arranca con este por lo cual, que está conectando con lo anterior. Esta es la conclusión de todo este párrafo. Y como conclusión, lo que Pablo le va a decir, en otras palabras, es: no hay ninguna razón para temer lo que están enfrentando. Hay un Dios soberano que les eligió, que está obrando en salvación, que está dirigiendo sus pasos y que va a venir a buscarles. El futuro de ustedes está seguro. No hay nada que temer. Porque Dios está con ustedes. Él está obrando en medio de ustedes. Y por lo tanto, está tomando este cuadro y va a decir, sabiendo eso, ahora ánimo, ánimo. El ánimo de la iglesia no es un ánimo superficial o un ánimo solamente de palabras. Es un ánimo que está arraigado en verdades eternas. Es un ánimo que tiene fundamento. Entonces, si leemos este versículo solito, te parecería que lo que vos tenés que hacer es decirle palabras lindas a la gente, para que la gente se ponga contenta. Pero este versículo no solamente está pensando en las palabras lindas que le vas a decir. Lo que está diciendo este versículo es: dada la realidad de esta iglesia, siendo que es verdad lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer hasta el final, entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Tristes? ¿Atemorizados? ¿Vamos a retraernos o a escapar como cobardes? No. Vamos a avanzar con confianza. Y ahí es donde conecta este versículo, ese por lo cual. Por lo cual, animaos unos a otros. Esta palabrita ustedes la conocen, aunque en el idioma original, esta palabrita en otros momentos se traduce distinto. La palabrita que acá se traduce animaos, en muchos otros versículos se traduce exhortaos. A veces nosotros escuchamos la palabra exhortar y pensamos que exhortar significa retar. Pero la palabra exhortar tiene un significado bien amplio
a veces requiere que yo confronte, pero el sentido de exhortar tiene que ver más bien con decir lo que es necesario para que esta persona pueda responder a la verdad en una manera apropiada. Entonces, esta persona tiene que responder a la verdad, por ejemplo, dejando el pecado. O esta persona tiene que responder a la verdad confiando en el Señor, sea lo que sea, es una exhortación. La palabra exhortar es muy, muy amplia. La exhortación es una parte importante de la vida de la iglesia. Como yo le dije, nosotros tenemos que cultivar relaciones. No podemos solamente aparecer en un culto, mirarnos, saludarnos, hablar sobre el calor que está haciendo y volvernos cada uno a nuestras actividades. Porque la vida de la iglesia depende de este concepto de la exhortación. Depende de que nosotros nos metamos en la vida de otras personas y ellos en las nuestras y nos ayudemos a avanzar. Hay muchos textos que describen esto de la exhortación. Les voy a leer un par. Primero podríamos pensar, la exhortación es una tarea que deben hacer los maestros de la iglesia. Los maestros de la iglesia fueron llamados no solamente a darle información a la gente, sino a animarles a vivir, a responder a esa información. Entonces hay muchos textos que les llaman a exhortar. Por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 4:2, Pablo le va a decir a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es esta misma palabrita que estamos viendo acá. Timoteo como pastor tenía que exhortar a la iglesia. En los requisitos pastorales, en Tito 1:9, se dice que los que van a ser ancianos tienen que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El predicador es, en esencia, un exhortador. Es un hombre que va a agarrar la doctrina, le va a instruir, pero después le va a decir, tenemos que vivir de acuerdo a esta verdad. Tenemos que responder de acuerdo a esta verdad. Entonces, la exhortación tiene que venir del púlpito, pero no solo del púlpito. Es la responsabilidad de todos los creyentes. Ahí en Hebreos 10:25, por ejemplo, dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia tiene que estar unida. La palabra ahí, congregarnos, que usa, no está hablando solamente de ir al culto. Es la idea de un ejército que se une para resistir el embate del enemigo. Y está congregado en el sentido de trabado, unido, ¿no? Para la batalla. Esta es la idea de estar congregado. Entonces, la exhortación es todos los creyentes exhortándose entre ellos para estar unidos en esta batalla contra el pecado, contra Satanás, enfrentando al mundo. Entonces, la exhortación tiene que ser una parte de la vida de la iglesia. Ahora, yo decía, la palabra exhortación puede tener varios sentidos. En este contexto, la palabra exhortación la tradujo bien el traductor al español, que usó la palabra animaos. Porque tiene el sentido de exhortar, pero la exhortación que produce ánimo. Lo sabemos por el contexto. Miren el versículo, en el capítulo 4, versículo 18, donde termina. Miren lo que va a decir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el contexto es este. En la iglesia de Tesalónica había gente desanimada. ¿Por qué? Muchas razones. Una, justo la del capítulo 4, es que además de todas las pruebas que estaban pasando, había hermanos de la iglesia que estaban muriendo por la persecución. Y había carga en el corazón, había preguntas, dudas en cuanto al futuro, en cuanto a la resurrección, y entonces había angustia. Y la iglesia de Tesalónica, de nuevo, no podía darse este lujo de estar desanimada. Entonces, vienen estas exhortaciones. Ahí en el versículo 18 aparece esta, y ahora en el 11, de nuevo, la misma idea. La idea de alentarnos.
Hay varias veces en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra con este sentido de alentarse. Aparece, por ejemplo, ahí en 2 Corintios 1:4. Dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en ese pasaje, la idea es, el que está sufriendo va a recibir consolación para que el día que haya otro sufriendo, él pueda consolar a otro con la misma consolación que él fue consolado.